La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Consideremos en esta ocasión, como devocional de hoy, el tercer llamado que Dios hace en su palabra. Si el primero es a salvarnos en Cristo Jesús, por la fe en Él y en su obra. Si el segundo es el llamado a la palabra, como lo tratamos en el anterior devocional. Hermanos, el tercero es por complemento, el llamado a la oración. Como creados a imagen y semejanza de Dios, el Padre espera primero que le oigamos. Antes que todo y primero que nada, que le oigamos la palabra de Dios. Y segundo, inspirados por esa palabra, que le hablemos. Léase, que oremos. Oh Dios Altísimo, nos has dejado la palabra para oírte y para inspirarnos y aprender a hablar contigo. Eres tú el que traza los parámetros de comunión y plena comunicación contigo, Señor. Anhelas nuestra amistad y nuestra intimidad, y el elemento crítico de esa comunicación y relación sabemos que es la palabra, Señor. Queremos aprender a comunicarnos como lo haces con toda la pléyade de seres portentosos que están en el reino de los cielos alrededor de tu trono. Eres el Dios de la perfecta comunicación. Y ahora, Padre, en medio del mundo que no se sabe comunicar contigo, ni oírte ni hablarte, levantas un remanente del cual nosotros somos parte importante en Cristo Jesús, para que nos comuniquemos de manera íntima, personal, sobrenatural. Gracias por la palabra y por la herramienta por demás espiritual de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Sí, amados, antes no éramos hijos. Ahora somos hijos. La gente que no es cristiana es criatura nada más, dice el Señor. Después de la caída, el hombre, el ser humano se autorrebajó y adquirió la categoría de criatura de Dios. Perdió la condición de hijo de Dios. Y por ello comenzó a emerger de sus corazones lo necio, lo impuro, lo malvado, lo sangriento. Pero Jesús vino para restaurar nuestra condición de hijos. Pagó el precio de nuestra rebelión y separación y maldición y condenación. Y pagó ese precio y nos adhirió. ¿A qué? Al corazón del Dios vivo. Nos adhirió al pueblo del Dios vivo. Entonces, estamos aprendiendo, primero, a oírlo y dos, a hablarle. No hay cristianismo sin palabra y no hay cristianismo sin oración. Obviamente que lo primero es lo primero, la palabra. Es más, no hay oración válida si no viene inspirada por la palabra.
oración sin palabra, es algo hechicero, es algo oriental, algo extraño. Es mentalismo enfermizo, meditación trascendental, mentalismo enfermizo, humanismo, egocentrismo. Allí hay hasta demonios pintados de bondad, de grandeza. La oración inspirada en fondo y en forma por la palabra escrita de Dios nos conecta, nos reviste del Espíritu Santo, nos llena de revelación y de iluminación para vivir. La palabra debe producir oración. La palabra de Dios, la voz de Dios, debe producir inclinación a la oración. Orar es hablar con Dios, lo sabemos. No es rezar, no es repetir, es hablar con creatividad, acorde con la palabra, circunscrita a la palabra. Es más, hay muchísimas definiciones válidas de oración, pero estoy convencido que la mejor definición de oración es esta. La oración es aquel ejercicio espiritual fundamental mediante el cual le devolvemos a Dios sus propios pensamientos. ¿Oyeron? No es inventarse, no es palabrería, no es retórica, no, es inspiración acorde con lo que está escrito. Del hombre nada sale bueno o nada bueno sale. Del hombre caído y aún del convertido salen cosas muy negativas. Cuando recibimos a Cristo, que en realidad a quien recibimos es a su Santo Espíritu, convirtiéndonos en templos vivos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nos convertimos, Él se posesiona en nuestro corazón. Pero hay un punto triste, y es que el ego, la naturaleza humana caída adánica, perversa, tendenciosa y maliciosa, no se sale, se queda allí compitiendo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la herramienta del Espíritu Santo? Una sola, la palabra. De hecho, en la muy tan cacareada armadura del creyente, en Efesios, a la palabra se le es llamada la espada del Espíritu. El instrumento, el único instrumento que utiliza el Espíritu Santo se llama la palabra. Así que si alguien no conoce la palabra, no puede orar. La oración se desprende de la espada del Espíritu. El Espíritu no puede obrar si no hay palabra. Por ello, la oración debe desprenderse de la palabra, memorizada, estudiada, meditada. Sí, los que leemos, estudiamos, memorizamos, aplicamos, nos es fácil orar. Espontáneamente uno habla con Dios, porque entiende lo que Dios está pensando, lo que Dios está ordenando, lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está solicitando, lo que Dios está recomendando. Sí, amados, la oración es espontánea en quienes estamos sumergidos en la palabra. La oración es hija de la palabra. Cuando oramos, conforme el Señor dice en Mateo 7, 7 al 11, podemos pedir y encontrar y recibir. Podemos buscar y encontrar. Podemos llamar y vemos que se nos abre. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque antes dijo el Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En esa ley medita de día y de noche. Así que cuando alguien medita de día y de noche en la palabra, naturalmente al meditar termina orando. Podemos fácilmente orar sin cesar cuando meditamos la palabra. Mucha gente me dice, yo quiero aprender a orar. Yo les digo, medita la palabra, la lee todos los días. Ya le dio la primera vuelta de tapa a tapa, por lo menos completa. Porque un cristiano que no le ha dado por lo menos 10 vueltas completas a la Biblia, es muy difícil que tenga buena relación con Dios. Es muy difícil. La Biblia es la mente y el corazón, las dos cosas, mente y corazón de Dios vaciados en esas palabras. Esa es la Biblia. Es el reflejo de la mente y el corazón de Dios. Son las intenciones, planes y proyectos de Dios expresados en fonemas, hechas verbo. Así que un creyente que no le ha dado mínimo, de manera grosera, mínimo una vuelta, está a años luz de Dios. Yo le he dado más de 20 vueltas al Nuevo Testamento, tal vez más de 50 vueltas. A los evangelios, yo creo que más de 100 vueltas. Hay un evangelio como Juan o como más de 200 vueltas. Hermanos, es tan natural orar con el Señor, hablar con Él y percibir que Él inclina el oído para oír. Hasta físicamente hay veces percibo que el Señor dice, hábleme, porque estoy metido en la palabra. Tengo cualquier 25 o 30 Biblias diversas. Todas las tengo casi subrayadas, gastadas, sudadas, todas. Hermanos, no hay día que no vaya. ¿Por qué? Porque es tan deleitoso. Porque ya no puedo leer un renglón, un versículo sin hablarle a Dios. La oración nace de la lectura. Orad sin cesar. Dios está presto a oír cuando estamos prestos a oírlo a Él. Dios está presto, muy presto a oírnos cuando le oímos primero a Él. En muchas iglesias, especialmente emotivas, sentimentaloides, tipo carismática, pentecostal, enfatizan mucho la oración. Y esto es necesarísimo, pero sin Biblia. ¿Qué es primero? Y ellos dicen orar, 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 orar. Primero la oración. No, hermanos, eso es una teología mala, equivocada. Primero es la palabra. El que primero tiene que hablar es Dios, no tú. Él, no lo deje con la palabra en la boca. Él es el que quiere hablar. El papá quiere hablar y ser oído. Lo que mejor puede suceder más bien en un hogar, es oír la cabeza, oír al papá. Que como dicen los ingleses, el papá es como el gallo en el gallinero. Canta poco, no como la gallina que cacarea todo el día. Canta una vez, 2 veces, pero bien cantado. Ay del gallinero, dicen los ingleses. Ay del gallinero donde la gallina cacarea y el gallo no canta. Ay del cristianismo donde antes que todo el Padre no habla. Ay del cristiano que antes que todo y primero que nada no oye a Dios en su palabra, porque entonces nunca aprenderá a oír. La fe, ¿de dónde viene? La fe es la inspiración de la oración. Por la fe, o la primera manifestación de la fe es la oración. Creemos, entonces invocamos. Entonces decimos, Señor, estás ahí. Oh Padre, te amo. Te necesito, Señor. Ayúdeme en aquello, lo otro. Sáneme, oh Dios.
¿Por qué decimos esas cosas en oración? Porque creemos. ¿Y por qué creemos? Ese es el punto. Romanos 10:17. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Pastor, quiero aprender a orar. ¿Lees la palabra todos los días? Dedica suficiente tiempo y serio tiempo, reverente tiempo a meditar en la palabra, a considerar los pensamientos del Señor. Entonces, cuando lo hagas, la oración fluirá espontáneamente. El Espíritu se moverá a través de ti y la oración será parte de tu vida. Ni siquiera una carga, ni una disciplina, sino un fruto, algo natural. El fruto en un árbol nace porque hay vida, hay savia en ese palo, en ese árbol. Nunca hemos visto a un árbol pujando para que le salga una naranja. No, naturalmente, si hay vida, el árbol de naranja produce naranjas, y así con todos los frutos. Si hay savia, si hay palabra, fe y oración, la savia está hecha de esos tres elementos: palabra, fe y oración. Entonces el fruto, amados, emergerá naturalmente. La vida tendrá sentido y habrá resultados. Hermanos, la segunda disciplina, el tercer llamado de Dios después de la salvación y la palabra se llama la oración. Hablemos con Él, porque Él está interesado en hablarnos y en escucharnos. Somos hijos. No hay nada tan grato para un papá bueno, para un buen papá, que hablar a sus hijos y que oír a sus hijos. Es un llamado sentido, dolido, amoroso y tierno. Escúchenme y háblenme, dice el Señor. Levantemos una oración a nuestro gran Padre Celestial. Oh Dios de los cielos y de la tierra, todo cuanto existe te pertenece. Y eres tú quien has trazado los parámetros para relacionarnos contigo. Eres tú como autoridad suprema quien determinas quién se acerca y cómo se acerca a ti. Y tú has determinado, Señor, que para acercarse a ti hay que oírlo primero, hay que oírte y creerte y humildemente aceptarte en lo que dices. Porque luego esperas entonces, y acorde con lo que nos hablas, que oremos, que hablemos contigo, adoptando tu estilo, tu terminología, tu estrategia, tus prioridades, adoptando en la oración toda tu palabra. Amado Señor, eres el Rey, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, que hablas a los hombres como a ellos, que hablas a tu pueblo, que hablas a la iglesia y que hablas a cada creyente en particular. Queremos, por tu Santo Espíritu, oírte con reverencia, con humildad, con fe y con obediencia, y hablarte con absoluta confianza. Descansamos en ti, Señor, porque a través de esa doble vía de comunicación, por allí hay retroalimentación. Por esa doble vía sabemos, porque también está escrito y por la experiencia, tú puedes quitar cargas, romper yugos y proveer bálsamo, aceite, proveer ciertamente luz y verdad, gracia y bondad, en el nombre de Jesús.
y en la comunión con tu Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.